Hola de nuevo, bienvenidos a Viviendo Desatada. Estoy muy contenta de poder compartir nuestro primer episodio. Si bien estoy grabando con la misma ropa de mi introducción, porque estoy grabando 2 episodios al mismo tiempo. Pero no quería dejar de pasar el momentum que andaba ya pilas y quiero compartir con ustedes el primer tema que lo he titulado Adicción temprana. Sí, nos vamos a ir de lleno a lo intenso porque mi vida empezó con una adicción. Suena fuerte, pero ahorita vamos a entrar a los detalles. Bueno, para darles un texto de mi vida, yo soy una hija única, soy hija única. Entonces, eso no significa que somos spoiled, a veces sí, pero no todo el tiempo. Depende de cómo te criaron. Pero mi mamá, cuando ella supo que yo iba a ser hija única, ella tomó la decisión de que me quería ser muy independiente. Dijo, esta niña no puede estar dependiendo de mí todo el tiempo de su papá, la vamos a hacer independiente, chido. Y yo, ok, o sea, no es como que yo tenía algo que decidir sobre eso, ¿verdad? Pero eso fue lo que se me enseñó a mí, a ser muy independiente desde muy pequeña. Si bien mi mamá y mi papá han sido personas que admiro siempre, respeto, porque han pasado mil y un cosas que yo ahora puedo ver y decir, ok, que antes decía, ¿qué onda, no? Todos los hijos a veces pasamos por esa transición cuando ya somos papás. Si tú no eres papá aún, créeme que si cuando seas papá te va a pasar, vas a decir, oh, no manches, nada más disclaimer. Entonces, cuando yo crezco con mis papás son muy movidos, tenían negocios, siempre andaban del tingo al tango, tenían un negocio de instalación de decoración de interiores, mi mamá trabajaba en diferentes tapicería, mi papá trabajó toda su vida en Telnor como ingeniero en aire acondicionado. Pero a mi papá casi no lo veía muchas veces en la mañana y que platicábamos cuando me llevaba a la escuela y con mi mamá era con la que pasaba más tiempo. Y normalmente con el padre que pasamos más tiempo tendemos a capturar cosas de ellos, ¿no? Y pues yo puedo decir que soy mi mamá, o sea, literalmente aprendí todo de mi mamá y cuando estaba chica, pues en esta independencia de que yo podía hacer mi tarea sola, mi mamá podía dormirse, yo hacía mis cosas, realmente nunca fui como de que muy traviesa, nunca fui de esas niñas como de que, o sea, sí, era muy entendida, como quien dice, yo ahorita no tanto, pero de chiquita, sí. Mi mamá me cuenta que ella decía, oye, me voy a dormir un ratito, y yo tenía, no sé, a lo mejor unos 4 años, y yo, ok, chido, no te gusta, ma, y yo me quedaba ahí haciendo mis cosas. Entonces, en esa independencia yo crecí, me fui formando, pero algo súper importante en este tema es de que como tenía una relación con mis papás muy buena, o sea, había una independencia de mi parte, pero yo también tenía confianza con ellos, todo les contaba, todo les decía, porque ellos eran muy intencionales en preguntarme cómo me iba, qué pasaba. Y había una situación en que mi mamá y yo compartíamos en la noche ver novelas. Para todas las personas mexicanas han visto alguna novela en algún punto, ¿no? Yo estaba traumada con Pasión de Gavilanes. No sé si la vieron, pero, o sea, yo así de que estos hombres están hermosos. Pero tenía como 6, 7 años. Entonces veía estas novelas y veía la intensidad y la pasión y estos hombres y yo, wow, o sea, qué padre, o sea, ese amor tan intenso, yo quiero eso, ¿no? Entonces es en este punto donde empecé a decir, esto me agrada, me gusta esta situación que estoy viendo. En este hago un paréntesis para los padres que me estén viendo, por favor tengan mucho cuidado en lo que ven sus hijos. O puede ser que ustedes estén viendo una serie y ustedes piensen que el niño o su hija o hijo no está poniendo atención o no está siendo afectado en esto, pero realmente sí lo está haciendo. O sea, si ustedes ven películas de violencia o series de violencia o escenas sexuales con sus hijos ahí cerquita, créanme que tiene un impacto. Entonces, vamos para que lo tengan en consideración. Porque para mí se convirtió en algo, un ancla. Básicamente, yo vi esa novela, vi a esos hombres y dije, wow, esos hombres están hermosos. Y tenía 6, 7 años, ¿ok?
Esto también tiene que ver mucho con también mi despertar en mi mente sexual y todo este show. Y pues sí, la verdad sí vamos a hablar de ese tema. Sorry, vamos a entrar de lleno, lo dije al principio. Entonces, para mí fue muy impactante y en esta era donde yo crecí en los 94, de los 94 a los 2000, ya había internet, ya había computadoras portátiles, ya había internet. Entonces nosotros tenemos una computadora sota así bien pesada, una laptop que tenía internet inalámbrico. Y yo, wow, o sea, era otro rollo. Pero al combinarse la independencia que yo tenía, o mis padres confiaban en mí, con esta parte de que yo dije, wow, esto me está agradando, voy a buscarlo en internet porque me gustaría verlo yo, pues empecé a ponerle ahí en el internet Pasión de Gavilanes, hombres guapos. Entonces yo entré a ese mundo del internet y el internet no es discriminatorio, te lanza todo. En ese entonces no había control parental, no había algo que dijeras tú, ay, ponle que no pueda ver ese tipo de imágenes. Y pues yo empecé y como dije, bueno, esto pues estoy buscando algo que mi mamá y yo compartimos como de la novela, entonces pues esto no tiene nada de malo. Entonces, cuando yo entré a ese internet y empecé a ver estos hombres en imágenes, dije, ok, pero luego, cuando estaba yo explorando, me encontré que había también páginas web. Cuando entré a esas páginas web no eran de la novela, eran de otras cosas, de contenido para adultos. Y yo cuando lo vi dije, oh, esto está, no sé si esto me mueve algo. Entonces, al principio cuando lo vi, dije, ok, esto no me interesa, lo voy a cerrar. Pero se quedó en mí una semilla de, ¿qué se habrá sido eso? ¿Qué era eso? Entonces, a los 7 años, yo empecé con esta situación en la que el internet empecé a ver ese tipo de contenido para adultos. Y de pronto yo a veces me quedaba sola en la casa porque mi mamá a veces salía a la tienda o a veces tenía que entregar ciertas cortinas en lugares cercanos a la casa y se iba a instalar y yo me quedaba sola en la casa. Y en ese tiempo también había a televisión abierta en pay-per-view y no sé qué. Y en esa televisión también había ese tipo de contenido para adultos que yo estando viendo la tele, me encontré con eso y fue como, oh, wow, también aquí hay eso. Entonces se hizo, para eso no se les el cuento largo, se convirtió en una adicción para mí. O sea, en ese momento no era una adicción porque todavía estaba iniciando, pero de ahí partió mi adicción. Entonces yo veía este contenido para adultos, obviamente pensando, esto no está bien, pero ¿por qué se siente tan bien? Algo que se siente tan bien no debe ser tan malo. Entonces eso fue mi como consciente, pero también yo también me daba miedo si mi mamá llegaba. Entonces era como una incongruencia de lo que yo estaba sintiendo, lo que yo quería, lo que estaba la gente pensando, quería pensar de mí, por ejemplo. Y pues ahí se hizo un ancla muy fuerte en mi vida que me ató durante casi más de 20 años en esa situación, que no solamente duró en mi vida, en mi niñez, en mi adolescencia, en mi juventud, sino que también se permeó a mi vida de casada, con hijos. O sea, es algo muy fuerte. Pero este episodio lo estoy titulando Adicción Temprana porque en la niñez es donde hacemos cosas que nos están creando una identidad, nos estamos creando nuestra identidad y muchas de las etapas que vivimos en la adolescencia, en la juventud, hay situaciones que nos marcan y que adoptamos y en que empezamos a volver todas ciertas actitudes, emociones, pensamientos, todo esto alrededor de muchas situaciones que nos suceden. Entonces, para mí, esa situación de ver contenido para adultos se convirtió en algo fundamental en mi cerebro, de algo que yo decía, esto se siente muy bien, quiero continuar haciéndolo, pero creo que está mal. Sin embargo, en mi niñez decía, bueno, es algo mío, es algo que yo puedo hacer sola, es algo que no me está afectando, según yo, ¿no?
Y cuando empiezo fue algo muy fuerte, rotundo, porque era cada vez que yo estaba sola. Cada vez que yo estaba sola veía ese contenido y teníamos esa computadora en la casa y yo, o sea, yo no sé cómo le hacía para como eliminar el contenido que, no sé, ni siquiera, o sea, ni siquiera me acuerdo, pero recuerdo que yo estaba en mi cama y era la noche y mis papás ya estaban dormidos y yo salía por la computadora y las ventanas estaban cerradas, mi puerta estaba cerrada, estaba todo oscuro y nada más estaba la pantalla. Y recuerdo que yo estaba viendo la pantalla y decía, es que esto no puede ser tan malo, pero lo estoy haciendo a escondidas. No entiendo. Entonces esto fue en los 7, 8, 9. Cuando me explican a mí en la primaria toda la situación sexual, todo esto de las partes reproductoras y toda la situación, que la verdad sí te trauman un poquito porque pues es un shock, ¿no? En ese momento yo entendí que lo que yo estaba haciendo pues tenía que ver con esa situación de mi cuerpo y lo que estaba disfrutando, pero también que estaba mal, porque una maestra dijo que las personas malas hacían cosas malas con la sexualidad y me acuerdo de eso porque me quedó ahí muy, muy permeado en mi mente de que, oh, estoy haciendo algo malo. Entonces, ¿soy una persona mala? Estuvo pues cañón, porque según yo no era una persona mala, pues tenía buenos amigos, era una buena hija, hacía mis tareas, hacía todas cosas bien. Pero cuando esa maestra dijo eso, para mí causó un impacto de, ok, entonces estoy haciendo algo malo, significa que soy una mala persona. Y desde ahí en ese momento, mi identidad empezó a crearse en base a eso. Y es algo que ahora sé que puedo decirlo, es que cuando yo empecé mi vida social con amistades, con general amigos, yo decía, es que yo quiero ser buena. Entonces empecé a ser generosa, a ser buena amiga, a escuchar, o sea, a dar mucho de mí, mucho, 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 ser así de más para yo convencerme de que era una buena persona. No significa que la generosidad sea mala o que compartir o ser empático sea malo, pero yo lo empecé a usar como un mecanismo de defensa. Le empecé a decir, oh, yo estoy viendo algo malo en internet, estoy haciendo algo malo y no puedo parar y no sé cómo parar. Entonces, para como compensar eso malo que estoy haciendo, voy a hacer esto bueno. Y digo, ahora, digo, basé toda mi identidad en base a lo que yo podía hacer para otras personas, porque yo quería ser buena. Luego pasa eso y en mi niñez, pues toda, desde primero de primaria hasta sexto de primaria, yo tuve esa situación y yo tenía mucho cuidado con cómo me comportaba con los niños. Yo era muy cautelosa, me gustaba un niño mucho, pero yo era muy cautelosa. Yo era de que no me voy a poner como baja sobre nada porque yo tengo este conocimiento de lo que veo en ese contenido y sé que aún no puedo hacerlo porque eso no somos niños. Pero, o sea, estuvo muy fuerte realmente. Entonces lo comparto porque hay que tener mucho cuidado con lo que los niños, nuestros hijos, los jóvenes están viendo, ya sea en su tablet, en su teléfono, tener cuidado con lo que están viendo en la tele, en las series, todas estas situaciones realmente ya sé que es muy como cliché y lo que sea, pero decimos, ay, pues, ¿qué es lo peor que puede pasar? Que juegue videojuegos y que ande queriéndose encerrado, pero no, lo peor que puede pasar es esto, o sea, que haya una adicción a algo o incluso que haya un ancla en violencia, en enojo, y es algo que a veces no nos damos cuenta como personas, individuos o como incluso papás, no nos damos cuenta porque estamos tan metidos en la rutina y decimos, no, pues mi hijo es un buen niño, mi hija es una buena hija, confío en ella, sé que todo, ella me dice lo que necesita, cómo está, cómo le va, pero realmente ser intencionales con lo que está sucediendo en la vida de nuestros hijos. Si tú eres papá, o sea, es en esa parte, pero si tú, joven, estás viviendo esa situación en la que tú tienes algo que estás anclado, ya sea videojuegos, ya sea que ves
ese contenido para adultos. Y quiero que sepas que no es juzgarte, no es decir, estás mal, o sea, no. Es decirte que eso te está anclando en algo que no es positivo para tu vida. Lo digo desde la experiencia, porque eso fue algo que me hizo mucho mal en el sentido psicológico, emocional, físico. Entonces, no es juzgarte, porque pues yo soy la primera ahí, o sea, yo estoy ahí, si alguien me va a juzgar, o sea, yo sería ahí la primerita porque pues desde los 7 años. Entonces, ¿cómo llego a desatarme de esto? Bueno, pues eso será en los siguientes capítulos, porque en este tema de la adicción, aquí es el inicio. Este fue el inicio, cómo pasó. Y cuando en la niñez tenemos estas situaciones fuertes, nos marcan y empezamos a formar muchas cosas en la adolescencia de nuestra identidad. Y pues yo ya tenía esa adicción, ya tenía unos 4 años, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 5 años viendo ese contenido, sin que nadie se enterara, sin que nadie supiera, yo sabiéndolo, yo pensando es que Dios me va a castigar, yo no puedo entrar en una relación con Dios porque íbamos a la iglesia, pero yo decía, ¿qué estoy haciendo aquí? Me va a caer un rayo. Mis papás eran católicos y decía, bueno, pues a final de cuentas Dios es lejano. Si yo no quiero una relación con él tampoco quiere una relación conmigo. Eso es lo que yo pensaba, dije, o sea, ¿cómo va a querer Dios tener una relación con alguien tan malo, tan sucio como yo? Eso es lo que yo pensaba y lo que el enemigo estaba haciendo conmigo en ese entonces. Estaba yo metida en este contenido para adultos que se estaba poniendo exponencialmente peor con el avance del internet. Entonces, ahorita puedo decir que yo soy libre de eso, 100%, pero no significa que mi cerebro se haya se le haya borrado el tape como de todo lo que vio, pero sí hubo una gracia que yo encontré a través de Cristo Jesús, que cuando pasaron muchas cosas en mi vida que vamos a abordar en los siguientes temas, fue un milagro de que yo dije, un día para otro, yo dejé de verlo, así, de un día para otro. De no haber podido parar yo solita mis fuerzas durante 20 años, 21 años, fue de un día para otro. Entonces yo creo fielmente que fue un milagro, porque desde ese momento hasta el día de hoy, cero, nada, no necesidad, nada. Entonces yo confío 100% en que eso fue obra de Dios. Eso fue obra de que yo creo en Cristo y que hubo un milagro. No fue de que, un día decidí que ya no quiero tener esa adicción. Ya no más. Y el día siguiente, pum. Porque bien lo pude haber hecho muchas veces, lo hice muchas veces. De que iba a encuentros, iba a estos sesiones de crecimiento personal y todo, y decía yo, ya, suficiente, lo voy a dejar ya. Y duraba 3, máximo 6 meses sin nada. Y yo, ok, esto es súper bueno. Pero había algo, una situación, algo fuerte, emocional, que prendía y otra vez caía. Y era una culpa interminable, porque ya empecé a tener culpa de ver ese contenido y de que nadie supiera, porque mis pensamientos eran, ahora no le puedo decir a nadie, ¿qué van a decir de mí? Porque yo pensé crear esta burbuja de doble personalidad, o sea, más bien no personalidad, doble realidad, no personalidad, de realidad, porque yo era esta niña que todos veían bien, que veían todos, es que es bien aportada, es muy buena niña, siempre hace todo ese show, pero por el otro lado tenía esta adicción en que yo llegaba a mi casa, hacía mi tarea muy bien y todo, pero veía este contenido. Y era fuerte ese contenido, decía, es que esto, o sea, ¿qué estoy haciendo? Entonces yo no podía decirle a nadie, yo no quería decirle a nadie, porque si le decía a alguien, ¿qué iban a pensar de mí? Mis amigos me iban a dejar, ¿qué iban a decir mis papás? O sea, era una situación en la que mi cerebro dijo, protégete, o sea, esto está mal, pero ya lo estás haciendo, entonces, ni modo, o sea, ya es algo que estás haciendo, no le podemos decir a nadie porque nadie lo va a entender, nadie te va a querer cuando tú les digas.
Pero esto eran mentiras del enemigo, esto era mentira real, o sea, de querer destruirme desde chiquita. Entonces, yo desde entonces tuve esa situación y dije, yo no puedo contarle absolutamente nadie nunca esto. Y pues ahorita estoy hablándolo porque Dios hizo un milagrazo, porque Dios hizo algo grande en mí y me libró de eso, de esa atadura, de esa ancla. Y por eso quería compartir este como primer episodio. Porque si Dios puede hacer esto con una adicción de 20 años, lo puede hacer para lo que estés viviendo. De nuevo reitero que esto no es algo como paso a paso de qué hice porque realmente no hice nada más que creer en Dios. Eso fue lo único que hice, confiar en Él, leer la palabra, confiar en Él, en que Él era el único que me podía sanar. Pero en todo lo demás eran mis fuerzas, era en lo que yo podía hacer, en lo que yo podía controlar. Y aquí les vengo a decir que el único que tiene el control de todo es Dios. Nosotros no lo tenemos. Y es una ilusión el control, porque no controlamos absolutamente nada de lo que nos pasa, tenemos la ilusión de que, pues yo puedo controlar qué hago en estas 100 horas y en este día y así. Pero no tienes tu día de mañana, o sea, el día de mañana te mueres y ya. O en 2 segundos te mueres y ya. No tenemos nada del control. Creemos tener control, pero no lo tenemos. Y yo soy esa persona, o sea, yo soy esa persona que quería controlar todo, o sea, yo tenía que controlar todo. Entonces, esto se basó, mi personalidad, mi identidad, muchas cosas se basaron en lo que yo estaba viendo en la adicción, no es mía, en la adicción. Cuando tenemos estas situaciones, no hay que apropiarnos de la adicción, no hay que apropiarnos de lo que nos está sucediendo. No es mi depresión, no es mi ansiedad, no es mi adicción, es la ansiedad, es la depresión, es la adicción, porque no es tuya, no te pertenece. Es una mentira del enemigo que está haciendo que tu vida se destruya, porque él viene para matar, hurtar y destruir todo el tiempo. No descansa, no para, porque quiere eliminarnos, nos quiere matar, nos quiere destruir nuestra vida, destruir nuestra familia, nuestra identidad, todo. Y el día de hoy quiero compartirte esto, que si tú estás viviendo una adicción de lo que sea, yo te veo, yo te entiendo. Yo sé que se siente el no poder parar, el decir, ¿qué hago? O sea, yo sé que esto es mal, es para mí, para mi familia, para lo que sea, pero no puedo parar, no puedo dejar de hacerlo. Y los días que lo intento duró 3, 4, 5 meses incluso, pero recaigo, te veo, te siento y realmente te digo que el único que puede hacer algo al respecto es Dios, a través de creer en su Hijo Cristo Jesús. No hay más. Tal vez puedas ir mil veces a terapia y es súper bueno enterarte, entenderte, saber de dónde viene todo eso, pero una verdadera paz, una verdadera sanidad, la he experimentado solamente en Cristo Jesús. Es lo que he vivido, es como lo he experimentado, es mi experiencia. Y de nuevo yo en el principio dije, disclaimer, esto es como yo lo he vivido, como yo lo he sobrellevado. Y tuve que pasar por muchas cosas para poder llegar a esa libertad. Por 21 años, 22, siendo mamá, siendo mujer casada, siendo soltera, siendo joven,
siendo adolescente y siendo niña. Así que si tienes ese tipo de situación, sepas que te mando un abrazo y oro por ti para que tengas una libertad total y completa en el nombre de Cristo Jesús, porque Él es el único que puede hacerlo. Y lo digo desde lo más profundo de mi corazón, desde el Espíritu, que Él es el único, es la vida, el camino y la verdad. Y me encanta que Él se lleva la gloria de esto, porque yo no estaría aquí sin que Él hubiera hecho algo en mí. Y por eso estoy ahora compartiéndolo, porque me ha llevado de gloria en gloria, de victoria en victoria, porque lo amo a Él. Entonces, pues nada, quería compartir este primer episodio para que sepas que independientemente de cómo empieces, cuando nuestra mirada, nuestra todo está centrado en la roca que es Cristo Jesús, las cosas se empiezan a acomodar, las cosas se empiezan a asentar en el camino correcto. Así que es momento de vivir una vida desatada de cualquier ancla, de cualquier adicción, de cualquier cosa que te esté haciendo detener de tu propósito eterno, de tu propósito que Dios ha dado a cada uno de nosotros. Así que, un abrazo, te entiendo, y espero que este episodio te pueda brindar paz de que eres visto, que eres entendido y que eres amado o amada. Así que un abrazo, un beso a todos los que nos escuchan y me escuchan donde me escuchen. Nos vemos en el próximo episodio de Viviendo Desatada. Bye.